¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en el Señor. Bienvenidos a esta charla que hemos titulado Lo que no sabías del Halloween y Día de Muertos. Si has hecho el espacio para ver esta charla, te invitamos a que la veas hasta el final. Dale esa oportunidad al Señor. Por eso vamos a ponernos en su presencia, para que sea Él quien nos abra el corazón. Te invito a que cierres tus ojos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te invito a que ahora hagamos esta oración que vas a ver en tu pantalla. Señor Jesús, cubre con tu sangre preciosa mi vida para que derrotes mi soberbia, destruyas mis argumentos y todo sentimiento de superioridad que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y haz que mi corazón se someta a tu santa y divina voluntad. Señor Jesús, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Primero que nada me presento, mi nombre es Rubén, soy misionero de Lazos de Amor Mariano, de la localidad de Zacatecas, y es un gusto compartir con ustedes este tema que es tan importante que no lo ignoremos. Gracias a Dios, cada año hemos venido compartiendo esta charla en varios lugares y a través de varios medios, y este año, por más que de pronto se nos dificulta juntarnos presencialmente, no podía ser la excepción. Por eso te damos gracias por decirle sí al Señor y por estar acá escuchando esta charla. Primero que nada, quisiera hacerles unas preguntas que ustedes verán por acá. ¿Quién de aquí sabe quién fue Anton Szandor LaVey? ¿Quién de aquí conoce quién fue Aleister Crowley? ¿Quién de ustedes conoce qué se celebra el 31 de octubre, qué se celebra el 1 de noviembre, qué se celebra el 2 de noviembre y qué se celebra el día del Halloween? Todas las preguntas las vamos a contestar, pero antes quisiera preguntarles, ¿es lo mismo bien que bienestar? No, no es lo mismo. El bienestar es simplemente sentir bien, andar bien, que uno esté relax, ¿no? Pero el bien, eso es intrínseco. El bien no depende de lo que yo siento o tú sientas. El bien es lo que es, como la verdad. Y en estos días se vecinan unas fiestas donde uno se siente bien, donde uno la pasa bien, donde uno cree que está haciendo bien, pero no está bien. Esta charla está dirigida a ti, católico, a ti, hijo de Dios, bautizado. Si no eres católico, si no eres bautizado, si no te interesa vivir tu fe, esta charla no es para ti. Te invito a que incluso te salgas de ella, porque no tendría sentido para ti. Pero si tú eres católico, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un enamorado de Jesús, que quieres vivir la santidad, esta charla es para ti. Porque ciertamente en este mundo que sabemos que no está bien, nos quiere vender como bien algo que sabemos que está mal. Y quiere llamar a lo bueno mal y a lo mal bueno. En este día 31 de octubre, donde se realizan tantas fiestas, donde en la televisión, en las series, en muchísimos lados vemos referencias, vemos invitaciones para celebrar este día. Incluso en los trabajos, donde se decora la oficina, donde incluso nos hacen ir en la escuela disfrazados o vestidos de algo, qué sé yo. Nosotros como católicos debemos de estar firmes y saber qué es lo que se celebra en estas fiestas. Aquí yo no te vamos a decir qué es lo que está bien o lo que está mal, simplemente te vamos a mostrar la verdad. Y tú, a la luz del Espíritu Santo, sabrás qué hacer. No emitiremos aquí juicios de valor, no emitiremos aquí opiniones, simplemente hechos.
porque esto es lo que quiere Dios. Bien lo decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, vámonos por partes. Vamos a hablar aquí tanto del Halloween como del Día de Muertos. Pero primero vamos con el Halloween. ¿Qué es el Halloween? La palabra Halloween, como lo podemos ver aquí en la pantalla, es un compuesto de 3 palabras en inglés que significan All Hallows Eve. Hallow de santos, de consagrado, esa referencia. All de todos y Eve significa víspera. Víspera de todos los santos, sería la traducción. Sabemos que nuestra Iglesia Católica tiene fiestas, tiene solemnidades, y cuando llegan estas fechas, la noche anterior se celebra la víspera. Por ejemplo, uno va el domingo a misa y el sábado en la noche tú vas a la misa del sábado en la noche y generalmente es la misa del domingo siguiente, ¿sí? Porque es la víspera del domingo, ya. Estamos aguardando que llegue esa fiesta que es de cada domingo. Igualmente, en esta fiesta de todos los santos hay una víspera. Entonces, se podría decir que este nombre tiene un trasfondo cristiano, porque es esperar, es anhelar esa llegada del Día de Todos los Santos, pero que de santo no tiene nada. Porque cuando vemos esta palabra, nos vienen estas imágenes: calabazas, brujas, demonios, momias, muerte, sangre, de todo, menos santos, menos el Señor, menos el cielo. ¿Y qué pasa? Que en esta fecha del Halloween vamos a ver, primero vamos a considerar varios aspectos de esta festividad. Vamos a considerar primero el aspecto histórico, después el aspecto científico, después el aspecto teológico y después el aspecto reparador. ¿Qué hacer? Entonces, primero comencemos con el aspecto histórico. ¿Cuál es el origen de esta festividad? Podemos situarnos unos siglos antes de Cristo, allá en Irlanda, en el norte de Europa. Y allá en Irlanda, en aquellos años estaba esta cultura milenaria de los celtas. Y esta cultura de los celtas tenían una idiosincrasia y una manera de vivir específica de ese lugar y de ese momento. En aquel entonces, cuando no había libre mercado, cuando no había exportación, cuando no había importación, cuando no había esto de la globalización, y tú podías pedir de pronto que te mandaran o comprar, o incluso enviar también, vender alimentos, ropa, lo que sea. En aquel entonces, si tú querías algo, algún alimento que no era de temporada, pues simplemente no se conseguía, solamente se consumía lo que se producía en esas tierras y un poquito más cerca y nada más. Entonces, en esas tierras, más o menos a finales de octubre, principios de noviembre, no me dejarás mentir, viene el otoño y empieza a decaer la producción, empieza a decaer la cosecha y es el fin de la cosecha. Entonces, aquellas culturas que tenían su propia mitología, que tenían sus propios dioses, esos espíritus del bosque, esos espíritus de la naturaleza, por eso es que a esas culturas las conocemos como paganas, por lo que vas a ver a continuación. Esto significa la palabra pagano. El Halloween tiene un trasfondo pagano, tiene un origen pagano. Entonces, volvamos a esto de los celtas. Estaban los celtas en aquel entonces y es natural, es común que de pronto nosotros también para Año Nuevo celebremos y sea un júbilo, sea una fiesta, sea una felicidad y guaraguara, jijiji, jajaja, y de pronto también se caen los excesos. Se puede caer en los excesos de bebida, se puede caer en los excesos de comida, como de pronto puede pasar también entre nosotros católicos, que no debería, y entonces, en aquel entonces no era muy diferente, porque se armaban aquellos festines y era una fiesta en grande. Era como el año nuevo para ellos, justamente por este ciclo de las cosechas. Y este año nuevo ellos querían agradecer a sus dioses por la cosecha que se les había dado en ese año. Y entonces llegaban los celtas, que tenían sus sacerdotes, que eran los druidas. Y estos druidas, que eran como sacerdotes, brujos, el vínculo entre los hombres y los espíritus, ellos organizaban el sacrificio de aquella noche, de aquel día. Y en esos sacrificios, ellos iban de casa en casa, iban buscando entre las familias, a veces incluso vestidos, ojo con esto que les voy a contar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia,
ellos iban vestidos con pieles de animales porque en sus creencias ellos sostenían que al vestir esa piel de ese animal, ellos obtenían los poderes mágicos de ese animal. Entonces ellos iban disfrazados, vestidos, de casa en casa, iban tocando las puertas, bueno, no sé, me imagino que no había timbres, iban tocando de puerta en puerta, así como a golpecitos, y entonces ellos iban preguntando, ellos iban solicitando una víctima para el sacrificio. Ellos iban buscando jóvenes vírgenes de casa en casa para el sacrificio del Samhain, como se le conocía a esa festividad en aquel entonces. Y al buscar y no encontrar en una familia, al tener ese rechazo, ellos lanzaban una maldición a esa familia por no darles esa víctima para el sacrificio. ¿A alguno de ustedes les suena familiar esto de esta casa está maldita porque no nos dieron comidita? Bueno, así lo dicen acá en Zacatecas, cuando van así pidiendo dulces de casa en casa y de pronto no se les da, se maldice. Ven ustedes, de pronto en una casa les dan dulces y se bendice la casa. No dan dulces y se maldice la casa. Un poco parecido a lo que hacían los druidas en aquel entonces. Sí, lo hacen los niños, muy inocentemente, y nos parece incluso tierno, pero no lo es. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, vamos a seguir en este aspecto histórico del Samhain. Más o menos en el siglo IV, V, llega la Iglesia Católica a evangelizar esa tierra de Irlanda a través del obispo San Patricio. Y San Patricio, al ver esos desfiguros, al ver todos esos excesos en esa fiesta del Samhain, se decide a contrarrestar con una fiesta donde se exalte a Dios, donde antes que inmiscuirse o involucrarse, ojo con esto que voy a decir, estas palabras deberíamos de tenerlas muy presentes, antes que involucrarse en todo ese ambiente oscuro, en toda esa adoración que se le hacía a los demonios, ellos contrarrestan, los católicos de aquel entonces, con reparación, con vigilias, con oración. Y después, al pasar de los años, la Iglesia adopta y hace esta fiesta de todos los santos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eso es lo que celebramos el día 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, donde recordamos a esos hombres y mujeres de Dios valientes, victoriosos, que triunfaron sobre el mundo, sobre el demonio, sobre la carne, y nos enseñan a vivir las virtudes, a vivir en plenitud, a vivir la felicidad. Esa felicidad que no vamos a ver en una fiesta de disfraces, esa felicidad que no vamos a ver disfrazándonos simplemente por seguir a la gente, haciéndole como Vicente, a donde va toda la gente, haciendo lo que todos ven, dejándonos llevar por la corriente, sin más, y ni siquiera teniendo idea de qué es en eso que nos estamos involucrando. Trasfondo pagano. Ahora vámonos en el aspecto científico. Hay una escala de colores que les vamos a mostrar ahorita, y es bien curioso. Los que de pronto se han dedicado un poco a la fotografía, no me dejarán mentir, cuando hay una imagen, está la imagen, el negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo les hago esta pregunta: ¿cuáles colores nos recuerdan a Dios? Que si me permiten recalcar, la mayor muestra del triunfo de Dios, del amor de Dios en un alma, es María Santísima. Y si de pronto nos ponemos a pensar en los colores que más nos recuerdan a nuestra Madre María, vendrían el blanco y el azul. ¿Cuáles son esos colores diametralmente opuestos, negativos a estos colores? Exactamente. Si de pronto ustedes pueden ver aquí en la escala cromática, diametralmente opuesto al blanco, tenemos este color, diametralmente opuesto al azul, tenemos este otro color. Exactamente. No es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia que sean justamente estos colores los que más se usen para adornar durante estas fechas. ¿De dónde viene esto de la calabaza? ¿De dónde viene esto de pedir dulces? Bueno, ¿qué pasa? Que los
celtas siguieron teniendo esas costumbres incluso después de ser evangelizados, ya con menores, pues con menor población, pero seguían teniendo esas costumbres. Y después, por ahí del siglo XVIII, que empiezan a emigrar a los Estados Unidos, a esas primeras 13 colonias, llegan esos migrantes irlandeses y traen esas costumbres. ¿Qué pasa? Calabazas no hay en Irlanda. Ahí lo que se hacía era celebrar con los nabos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan acá, no había nabos, pero había calabazas. Y entonces empiezan a usar estas calabazas. Viene esta leyenda de Jack O'Lantern, que es de un borracho, vividor, pecador llamado Jack. Entonces, que este hombre, que no quería saber nada de Dios, el diablo venía por él, se burlaba del diablo, entonces como no lo quería a Dios ni lo quería el demonio, él era como un alma errante, pues, teniendo una cabeza como linterna, ¿no? Entonces después se empieza a, pues se cambia eso de la cabeza, obviamente, pues las casas no iban a decorar pues, sus linternas con cabezas humanas, empiezan a usar nabos, pero los irlandeses al llegar a Estados Unidos empiezan a usar las calabazas, y de ahí viene este uso de la calabaza. Vemos que no tiene nada que ver con nosotros católicos, ¿verdad? No solamente es una fiesta ajena, que ya lo hemos visto, no solamente no tiene nada que ver con el catolicismo, sino que incluso es contraria a nosotros. Ya vimos el ejemplo de la escala cromática. Ahora vamos a ver cuál es el ambiente que se respira en esta fecha. Días antes vemos que los canales de televisión empiezan a emitir películas de terror. Días antes vemos que entre las series, incluso entre, no sé, cualquier programa, vemos decoración justamente con esta temática. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que se celebra. Uno le pregunta a cualquier persona qué se celebra en Halloween y uno dirá, pues la noche de brujas. Entonces, los demonios, las brujas, los vampiros, aquellas personas que se oponen a Dios, aquellos que no tienen nada que ver con nosotros y que incluso hasta quieren nuestra perdición, los vamos a celebrar. Yo te hago esta pregunta, católico, así como decía San Pablo, porque ustedes son hijos de la luz. Por eso es que esta charla solamente se va a comprender desde el amor. Si tú no amas a Dios, esta charla no va a tener sentido. Si tú no quieres vivir en plenitud, vivir según su designio de amor para nuestras vidas, para esa auténtica felicidad que solamente está en Dios, si eso no es de tu interés, esta charla no va a tener ningún sentido. Solamente cuando sabemos que Dios nos ama, entonces los mandamientos tienen su significado, tienen su verdadero significado. Solamente cuando entendemos por qué es que Dios se ha dado por nosotros, cualquier sacrificio de nuestra parte tiene sentido y hasta tiene mérito. Pero si no amamos a Dios, de pronto el inmiscuirnos, involucrarnos, hacernos uno con las tinieblas, con la oscuridad, no tiene sentido, nos da igual. Estar en la basílica rezándole a la Virgen de Guadalupe o estar acá celebrando a los demonios y a las brujas. En estos tiempos, hermano católico, que estamos viendo de persecución, con este ataque mediático que se le ha dado a nuestro Papa Francisco, con estos ataques que se dan en las iglesias, más que nada en China, con la persecución que se tiene a los católicos en China, con estas iglesias quemadas en Chile, y en tantos otros países donde tanto se pisotea nuestra fe, nos corresponde a nosotros no solamente vivir nuestra fe, no solamente estar conscientes, ir a misa los domingos, no, sino el ya dejar de hacerle el trabajo al demonio, el ya dejar de ser uno con ellos. Si estamos en esta barca, tenemos que todos estar remando hacia el mismo lado. Pero si en esta barca, la mayoría de nosotros, porque nos da igual o por ignorancia, estamos haciéndonos uno y estamos tomando de la copa de los demonios, como decía San Pablo, o estamos haciendo lo que hace el mundo, como nos dice en la carta a los romanos, y estamos yendo hacia la corriente, entonces estamos yendo hacia el precipicio. Recordemos que el espíritu del mundo y el espíritu de Dios son contrarios, van en sentido completamente contrario. Por eso el cristiano generalmente va a contracorriente, va en contra de lo que dice el mundo. Y no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque ahora vamos a hablar del trasfondo satánico de esta fiesta.
Ya tocamos el aspecto histórico, ya tocamos un poco del aspecto científico, que vamos a andar un poco más adelante, pero ahora vamos a hablar del aspecto satánico de esta fiesta. Más específicamente al tema del Halloween, miremos qué hacen los satánicos en este día. Anton Szandor LaVey, que muere en 1997, fue el fundador de la primera iglesia oficial satánica en Estados Unidos. Es el autor además de la Biblia Negra o Biblia Satánica. Dice esta Biblia en el libro de Lucifer, en su capítulo de celebraciones religiosas: después del cumpleaños de uno mismo, las dos celebraciones satánicas principales son la noche de Walpurgis y Halloween o Día de las Brujas. Halloween o Víspera de Todos los Muertos, Día de Todos los Santos, se celebra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Todos los malos espíritus, brujas y demonios gozan esa noche de poderes excepcionales. Llegamos a Manizales. En esta ciudad nos encontramos con Wilson López, quien fue durante varios años satánico. Participó en muchos rituales y sacrilegios. A él le preguntamos qué se hace en este día. Por inocencia caí en el satanismo. A través de mi inocencia, a través de mi adolescencia, por enamorarme de una niña hermosa, esta niña me induce a que lleve a un grupo de satanistas, en el cual ellos, pues a través de una fiesta que ellos celebran, me inducen y me hacen un rito de iniciación. Me queda gustando tanto que llego a ser el segundo al mando, y a los 3 o 4 meses yo ya leía todos los libros que tenía el sacerdote negro y logro tener dominio de idiomas. Estamos hablando de italiano, arameo antiguo, greco, o sea, una cantidad de idiomas que son lenguas muertas, y logro dominarlas para poder interpretar los libros y expresar los hechizos en la lengua original. Pero ¿cómo lo celebran? Se celebran 6 semanas consecutivas. La última semana del mes de septiembre, todo el mes de octubre, como 31 de octubre como fecha principal obviamente, y toda la primera semana del mes de noviembre. ¿Qué es lo que se hace ahí? A ver, en la primera semana normalmente lo que se hace, se comienzan a hacer hechizos de invocación, se comienza a conseguir gente que quiera pertenecer a la secta. Previo a esto, en el mes de febrero, hay unas fiestas especiales que se llaman los aquelarres, que son fiestas donde se deben de celebrar para que se haga apareamiento, para que haya sexo dentro de la secta, pero hay una situación en especial. Resulta que es que el sacerdote negro tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta. ¿Con qué fin? Con el fin de que concuerde más o menos la fecha de gestación entre 5 a 6 meses de gestación para poder celebrar el 31 de octubre. Pero la gente piensa que es el 31 a las 12 de la noche, no. Eso se celebra es a las 0 horas del 31, ¿cierto? Entonces comienza la celebración. Y a las 3 de la mañana exactamente del día 31 se comienza a hacer una serie de invocaciones, de rezos, de hechizos, y ya alrededor del ara se comienza a hacer las invocaciones. Ahí tienen un cuchillo, obviamente, lo que llama una daga de sacrificio, que es totalmente especial para las sectas satánicas, los 2 libros, obviamente. Pero la sorpresa que me llevo la primera celebración que estoy con ellos es que la niña que está embarazada entra en una especie de trance, llega y se acuesta en esa ara de sacrificio, y el tipo el sacerdote negro, coge la daga de sacrificio, la entierra en el vientre de ella, saca a la criatura, corta el cordón umbilical, levanta a la criatura como si fuera un trofeo de los pies, y sin remediar palabras simplemente entierra la daga en el pecho de la criatura. La descarga en la mesa, en el ara, la descuartiza, riega la sangre en una vasija especial, limpia el cráneo, y todos los integrantes de la secta beben la sangre de la criatura y comen el corazón de la criatura en esa fecha. Porque lo vi, porque lo viví, porque estuve presente, y porque al 3er año que yo estaba en la secta, si yo no hacía ese sacrificio me mataban, era a mí. Porque la orden ya era de que yo tenía que ser sacerdote negro. Consultamos a la Policía Nacional. 31 de octubre. Para los satánicos modernos, como vemos en el libro del macho cabrío, como vemos en la Biblia satánica, ellos reconocen estas 3 fechas importantes, y entre esas, de las más importantes, el 31 de octubre, que para ellos es el día del nacimiento del demonio. No es
ninguna coincidencia que justamente en aquellos días, en esa fecha, desde hace siglos atrás, celebraban así a los demonios. Y ahora los satánicos, ese día, hacen las misas negras, profanaciones, sacrilegios más fuertes de todo el año, porque en ese día el demonio les da poderes especiales. Por eso, meses antes, vemos noticias como las que te presentaremos acá, de iglesias que son profanadas, de sagrarios que son violados, que son abiertos, que son asaltados. Vemos noticias de santísimos que son robados, porque tristemente los satánicos tienen más fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía que nosotros católicos. Y actualmente, como es tan fácil recibir la comunión en la mano, es más fácil todavía que se roben la Eucaristía. Antes mínimo tenían que fingir que la consumían, pero ahora simplemente, a lo mejor ya ni siquiera nos fijamos si la gente consume o no la Eucaristía mientras estamos en la comunión. Pero es más fácil ahora que se guarden la Eucaristía y ya ni cuenta nos damos. Antes pagaban miles de pesos por una hostia consagrada. Y ahora ellos mismos van ahí y la consiguen. Tan fácil. Y se nos ha hecho tan fácil recibir la Eucaristía en la mano sin el más mínimo decoro, como si fuera cualquier cosa, una galleta. Y a veces hasta incluso nos sacudimos en el pantalón, nos sacudimos ahí en la banca y se nos olvida que incluso en la partícula más pequeña sigue presente Cristo. ¿Sí? Ahora, tal vez por obediencia, haya que recibirlo en la mano. Si por nosotros fuera, bendito Dios, de rodillas y en la boca. Pero este momento no es pretexto para dejar de recibirlo con reverencia. A Cristo se le debe de recibir siempre con amor, con humildad, con reverencia. Nuestro amor disminuye, pero el odio de ellos aumenta. Porque el odio de estas personas al hacer todas estas cosas, que no quiero ser tan gráfico, pero que hacen las mayores ofensas que tú te puedas imaginar, defecan sobre ella, orinan sobre ella, la pisotean, realizan orgías, embarazan mujeres, y después para que esas mujeres aborten, y esos bebés son consagrados al demonio. Y si se pudiera, seríamos más gráficos. Pero eso es lo que se celebra el 31 de octubre para los satánicos. Y uno podrá pensar, pero es que yo no hago esas misas negras, yo no voy a esos ritos satánicos. No, pero justamente todo este ambiente y todo este velo de oscuridad, de miedo, de terror, de abandono de Dios, cuando se hace uno con ese ambiente, se está involucrando. Está participando, así sea indirectamente, de la misa negra, del aquelarre más fuerte en todo el año. Después veremos los casos particulares, pero eso es lo que pasa el 31 de octubre. Y justamente todo este ambiente va en torno a eso. Los satánicos, meses antes, empiezan a prepararse con ayunos, empiezan a conseguir hostias, empiezan a hacer sus propios ritos en sus casas, después en grupos, para el 31 de octubre juntar todo eso y pedir poderes especiales al demonio. Tristemente, en estas fechas, mientras todas estas personas hacen todas esas cosas, cuando su alma está en peligro, ellos no lo saben, tal vez, o a lo mejor ni siquiera les importa, pero al ofender a Dios, al profanar la Eucaristía y al consagrarse al demonio, su salvación está en riesgo patente. Y a nosotros el amor es el que nos debe de mover, no a festejar, no a irnos a fiestas de disfraces, no a compartir esa algarabía falsa de que Dios está muerto y de que esos días nos olvidamos de Dios y nos hacemos unos con el demonio y con las brujas y que jajaja, jijiji, y que te lanzo tal embrujo y esto y lo otro. No,
Antes que eso deberíamos de reparar. Esas almas que están en riesgo de perderse deberían de movernos a hacer oración, a hacer ayunos, a hacer sacrificio. ¿Será que de pronto, si a tu madre, sabes que la han golpeado esos últimos días, sabes que la han humillado, que le han escupido, que le han dicho de cosas, que le han ofendido, y el mero día en que más se le maltrata, nos vamos de fiesta, nos vamos a festejar? Pero ¿qué podemos estar festejando en ese momento? Absolutamente nada. Antes deberíamos de guardar recogimiento y compadecernos de todas aquellas almas que no saben lo que hacen. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y tú podrás decir, pero Rubén, ¿qué tiene de malo el disfrazarme? ¿Qué tiene de malo el que los niños pidan dulces? Ya después de mostrar el aspecto histórico, el aspecto satánico, ahora vamos con el aspecto comercial, que también vale la pena recalcar. Las compañías de dulces hacen su agosto, no su noviembre, sino su agosto, vendiendo el mayor porcentaje de dulces alrededor de esos días, incluso más que en ciertos meses del año. Para ellos es un negocio. Para las cadenas de autoservicio, el vender disfraces, el vender decoración, todo esto es un negocio. Y justamente al estar más anclado en la cultura estadounidense, y al ser ellos pues tener como un poco más esta vena comercial, esa festividad dejó de ser un aspecto, dejó de ser una festividad religiosa pagana para convertirse después en un negocio. Las películas, los libros, la decoración, las series, todo eso va en torno al negocio. Y todos los que hacen negocio esperanzados en que incautos como tú y como yo nos involucremos en eso. Porque la ignorancia nos lleva a decir que sí, cuando ni siquiera sabemos a qué le estamos diciendo que sí. Y tú podrás pensar, pero es que Rubén, es que a los niños se les hace ir disfrazados a la escuela. Bueno, ¿y es que será que se les va a obligar a que se disfracen? ¿Será que uno obligatoriamente no puede tener ni siquiera la más mínima objeción de conciencia? ¿Será que uno le pesa tanto la humillación, le pesa tanto el sentirse rechazado por las personas antes que agradar a Dios? ¿Será que al momento de llegar al juicio, y en ese primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, nos importaba más el quedar bien ante los demás, el disfrazarme de algo? Pues sí, yo no soy satánico, pero me disfrazo de demonio. Yo les hago esta pregunta. Yo le voy a la América, por gracia de Dios. Yo nunca me pondría una playera del Chivas. Por el amor de Dios, claro que no. Que me hagan un exorcismo si eso pasa. No se crean. Pero entonces, si uno es más fiel a su equipo, si uno teniendo la playera de México y jugando México contra Estados Unidos, no se pondría una playera de Estados Unidos. Si uno teniendo una playera de los Lakers, no se pondría una de los Celtics. Y así podemos ir con varios ejemplos de clásicos, Barcelona, Real Madrid. Si uno es más fiel a su equipo de fútbol o de baloncesto, ¿por qué no le somos así de fieles a Dios? No, exagerados no. Tontos, útiles tampoco, simplemente conscientes. Uno no se pone a tomar riesgos tontos, así de simple. Uno cuando está en riesgo su salud, está en riesgo su familia, no se arriesga. No toma riesgos que no son necesarios. Si yo sé que mi puerta no sirve, que no tiene seguro y que vivo en un barrio peligroso, pues no me voy a ir de vacaciones dejándola sola, ¿no? Mi casa, porque sé que lo más probable es que me la roben. Si yo soy consciente de que al comerme tal alimento hay una gran posibilidad de que me caiga mal a la salud, si yo sé que tal alimento está sucio, yo no me lo voy a comer, porque es un riesgo tonto. Si yo sé que una fiesta no me va a acercar más a Dios, sino que al contrario me puede alejar, y que mi participación puede ser culposa, así no sea conscientemente, no voy a tomarme ese riesgo de faltar ese primer mandamiento. Si yo, al ser bautizado,
prometí, y después en la confirmación lo confirmaba. Y si de pronto aquí hay algún padrino de bautizo que nos pueda corroborar, esas promesas que hacíamos en nombre de nuestro ahijado, o esas promesas que hacíamos en nuestra confirmación, de renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Aquí aplica eso. No nos podemos involucrar, no podemos hacer parte de la mayor ofensa a Dios en todo el año. Así como nuestro tiempo litúrgico es cíclico y tenemos la mayor festividad que es la Pascua, esos días, los días santos, no podemos estar celebrando, ¿verdad? Porque es un ambiente de reparación. Justamente por eso se dan esos días, para que uno tenga ese recogimiento. Nuestro tiempo es cíclico, porque no tenemos una vida espiritual que sea estática. Entonces, sabemos que se ofende a Dios en todo el año, pero ese día en que más se le ofende, involucra de nosotros, exige de nosotros reparación. Y aquí es cuando vamos al otro aspecto del Halloween, la reparación. Nosotros, hijos de Dios, aquellos corazones en los que el Señor quiere reclinar su cabeza, nosotros que le hemos dicho yo estaré contigo, así como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Nosotros, muchachos, que le hemos dicho sí al Señor en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, y que al ver este video tal vez queramos conocer un poco más de nuestra fe, nosotros no podemos ser parte de eso y mucho menos apoyarlo. Nosotros tenemos que reparar. Nosotros debemos de ser esa luz del mundo. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, ser esa luz del mundo. En medio de tanta indiferencia, ser esa sal que de pronto puede ser incómoda, que de pronto me van a ver raro, bendito Dios, que sabes qué, si no me disfrazo me van a decir que qué loco, bendito Dios. Es más ridículo disfrazarse. El mundo al revés, lo ridículo es no disfrazarse, lo ridículo, lo inmaduro es no disfrazarse. Cuando vemos disfraces tan ridículos, tan impuros, tan falsos, tan faltos de Dios. Por eso dice ese dicho que en tierra de ciegos el tuerto es rey. No, esto no es para decirle a la otra gente pecadores, arrepiéntanse. Esto es para nosotros primero este año empezar a vivirlo y empezar a renunciar a aquello que solamente porque se siente bien, que solamente por pasarla bien, lo hago y me hago parte sin importarme las consecuencias espirituales que esto trae a mi alma. ¿Ustedes creen que todas estas misas negras, todos estos sacrificios que hacen los satánicos, no tienen un influjo espiritual en nosotros al involucrarnos en eso? ¿Será que de pronto una persona que va a misa, así esté afuera del templo, pero esté escuchando, aunque no esté completamente devota, será que tiene algo de mérito el ir a misa? Así sea que lo haga a la fuerza, simplemente está ahí. ¿Será que de pronto, cuando rezo el rosario, ahí esperando que me den los tamales en la casa de mi abuelita, aun si lo hago sin devoción, ¿será que eso no lo escucha la Virgen también? Así sea de un mérito incluso poquito menos que un rosario bien hecho. ¿Será que no tiene ningún mérito? Si para lo bueno hay mérito, para lo bueno hay un flujo espiritual, también para lo malo. ¿Será que el abrir las puertas al demonio, el abrir las puertas de mi casa para una fiesta de disfraces, ¿será que todo esto no tiene un influjo espiritual en mí? Los sacerdotes exorcistas, que son los que se enfrentan al demonio, que son los que han predicado más este tipo de cosas, de prevenirnos para Halloween, de hacer este tipo de reparación, de oración, de sacrificio, ayunos, por la conversión de estas personas,
Ellos han confirmado que ha habido casos de gente que se ha visto muy afectada espiritualmente por este tipo de cosas. Una vez, me acuerdo, un año en cierta ciudad X de la luna, después de dar esta charla, se acerca conmigo una mamá y me trae a la hija así como diciendo, vea, dígale que no haga la fiesta de disfraces. Entonces la hija así como más de buenas que de ganas, más de malas que de buenas, pues dice, no, pues no la voy a hacer. Pero yo al verla dije, no está convencida, la va a hacer de todos modos. Nunca volví a saber nada más de esa chica, como a los varios meses después me toca ir a un retiro justamente a esa ciudad. Y entonces en ese retiro estaba viviéndolo esta muchacha. Y al decirme que si me acordaba de ella, tristemente no me acordaba de ella, pero después ella me aclara que era esta muchacha a la que la mamá había llevado a la charla. Me dijo, sí, es esa fiesta de disfraces. Le dije, ¿cómo te fue? Todo empeoró desde ahí. Cortó con el novio, se dio cuenta de muchas cosas, tuvo una crisis, se peleó con su familia, se salió de su casa. Todo eso no se lo vamos a achacar solamente a la fiesta, ¿verdad? Pero es abrirle puertas al demonio. Cuando un padre de familia pertenece a una secta satánica y se consagra al demonio, el influjo no solamente va en él, sino que también destruye a toda su familia. De la misma manera, cuando nosotros le abrimos las puertas al demonio, eso viene a afectar a terceros también, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Si tú, padre de familia, en este momento lo que más te preocupa es cómo va a vivir tu hijo esta festividad no es de él. Tu hijo no puede celebrar al demonio y tú no puedes permitírselo tampoco. ¿Qué pasa? Vamos a los niños. El niño no es que le importe tanto el disfrazarse, muchas veces también porque la mamá quiere disfrazarlo de lo que a ella le gusta o porque las maestras simplemente los obligan. Pero no es que le importe tanto eso, tal vez sean solamente los dulces. Bueno, pues podemos llevarlo otro día, invitarlo a un helado, invitarlo a pasear y el niño va a estar contento, tranquilo. Muchas veces nosotros como papás nos escandalizamos tanto, nos preocupamos tanto por lo que el niño ni siquiera le toma importancia a eso. En cambio, muy diferente. Si el niño desde pequeño lo enseñamos a hacer el mal, ahí les voy a un ejemplo. De pronto puede estar la mamá en su casa y pueden estar tocando, buscándola, y le dice, si preguntan, diles que no estoy. Y después el niño, al crecer, se hace un mentiroso de primera. Lo mismo acá. Si el niño aprende desde chiquito a jugar con hechizos, a ver Harry Potter, a hacer esto, a hacer lo otro, y verlo como algo normal, como algo gracioso, no nos sorprenda que después, cuando tenga 18 o 20 años, empiece a meterse a estas cosas, empiece a practicar ritos satánicos y esto y lo otro, y después, cuando ya sea un dolor de cabeza para los papás, el papá puede preguntarse, ¿y qué hice yo para merecer esto? Pues desde chiquitos les enseñamos que estaba bien, lo que estaba mal. El niño hace lo que va a hacer al papá. Y el niño, si desde pequeño lo enseñamos a reparar, si desde pequeño lo enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, después cuando sea grande, Él nos va a dar cátedra de cómo se ama a Dios sobre todas las cosas. Pero esta renuncia tiene que hacerse ya. Tú, después de escuchar esta charla, no puedes permanecer inmóvil, no puedes permanecer indiferente ante este llamado que nos está haciendo el Señor, de no ser parte, y que antes ser luz, antes que ser oscuridad, y que antes ser cristiano, ser católico, que ser alguien más del mundo. Tal vez en nuestro país, México, la fe católica sea algo por herencia, y sea algo que no vivamos profundamente. Pero si el Señor nos está poniendo en el corazón, incluso ya después de estos momentos tan difíciles de la pandemia, cuando nos hemos dado cuenta cuánto lo necesitamos, cuando nos hemos dado cuenta qué tanto necesitamos de Dios y qué tan vacías son nuestras vidas cuando no está Él, es cuando más debemos de decirle sí. Si nos ha mostrado cuánta falta nos hace, no lo hagamos esperar. A Dios no se le hace esperar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a hablar del Día de Muertos. Díganme ustedes qué ven acá. Un gato, ¿verdad? ¿Qué ven ahora? Un gato con maracas. Bueno, eso es el Día de Muertos.
como lo hemos concebido aquí en México, viene siendo lo mismo que Halloween, la misma gata, pero revolcada. Exactamente. No me dejarás mentir. 31, 1 y 2 de noviembre se piden dulces. 31, 1 y 2 de noviembre se hace lo mismo. Ya ni siquiera uno distingue cuando termina una cosa y empieza la otra, porque las hemos venido a combinar cuando no son lo mismo. Pero vale decir que nosotros católicos celebramos el Día de los Fieles Difuntos, que no es lo mismo que el Día de Muertos. Nosotros católicos, el Día de los Fieles Difuntos, recordamos a aquellos seres queridos que han partido a la casa del Padre, aquellos seres queridos que han dejado este mundo, y para orar por ellos. La única razón de celebrar el Día de los Fieles Difuntos es para orar por nuestros familiares. De nada le sirve un ramo de cempasúchil a tu familiar, le sirve más una misa, le sirve más un rosario, le sirve más hacer ayunos, sacrificios, pedirle a Dios por su alma. Imagínense ustedes, la pobre abuelita en el purgatorio, y acá haciéndole su altar de muertos, poniéndole el molecito que tanto le gustaba. Y acá poniéndole, ay, pobrecita, se murió de cirrosis, le ponemos el cigarrito para recordar de lo que se murió, porque le gustaba mucho. Eso no le sirve de nada. Para nosotros católicos sabemos que después de en las postrimerías, después de la muerte viene el juicio, y después del juicio ya el Señor en su infinita bondad, Él decide dónde van esas almas, pero no van de camino, no van con un choloiscuintle, no van esperando que tú les des lonche para el camino, porque si no se mueren de hambre. Óigame, si ya ese espíritu se supone que ya ni come, pero bueno, ahí le van con su cempasúchil, ahí le van con su tequilita, ahí le va con su comida, para que no se nos muera de hambre en el camino, con su choloiscuintle, ¿verdad? Con su perrito que lo va acompañando. Nosotros católicos no creemos eso, pero ¿qué pasa? Que los prehispánicos, nuestros antepasados, tenían esa creencia de que después de muertos teníamos un caminar, y pues a los guerreros antiguamente se les ponía con sus armas, se les ponía así con de pronto cosas que los distinguían a ellos para ese caminar, ¿verdad? Un poco en esta película de Coco, bueno, no sé si sea bueno mencionarla, pero bueno, podemos ver bien manifestado este tipo de creencias que nosotros no compartimos. Son creencias paganas. Pero ¿qué pasa? Que el sincretismo ha mezclado estas cosas, y eso sí, la iglesia trató de evangelizar esto, se llama inculturar el evangelio. Entonces, este altar de muertos tenía un origen cristiano, era para pedir por el alma de ese fiel que había fallecido. Pero ya cuando se le empezó a combinar, sí, tiene la cruz todavía, pero si ya le pones la comidita, si ya le pones las velitas, las calaveritas de azúcar, si ya le pones otras cosas que no van con nuestra fe, eso ya es un ritual pagano. ¿Que lo hemos heredado? Tal vez. ¿Que es parte de nuestra fe? Nunca, nunca lo ha sido. No porque todos lo hagan significa que esté correcto. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Todos, absolutamente todos, estamos aquí, en esta tierra, o allá, en la presencia del Señor, o donde Él lo quiera, pero no en un caminar. Y eso, muchachos, es algo que debemos de dejar de creer. Nosotros como católicos no podemos ser parte también de esta fiesta. Tiene que ser con ese trasfondo cristiano, no con el trasfondo pagano. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de separar, ya después de hacer esta decantación entre Halloween y Día de Muertos, no, Día de los Fieles Difuntos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros católicos, porque si en verdad somos conscientes de esto, vamos a orar por nuestros familiares el 2 de noviembre para el año siguiente, confiando en que el Señor ya los llevó al cielo, celebrarlos el Día de Todos los Santos, porque confiamos en que Él los tiene en su presencia. Por esas oraciones que hicimos por ellos, por su infinita misericordia. Hay una frase de San Agustín que les vamos a poner: sirve más una oración por tu familiar que un ramo de flores en la tumba. Que ese al último el panteonero se las regala a su prometida, y eso ni tu familiar las va a oler, ni tu familiar las va a ver. Lo que sí le sirve, lo que sí es necesario, es esa oración. Es esa misa, misas gregorianas, eucaristías de los domingos, lo que haga falta, pero no olvidemos a nuestros familiares que han fallecido. Eso nos debe de llevar a orar más. Y es un doble negocio, porque cuando tú oras por tu familiar, hay un dicho que dice: quien ora por otro, por sí aboga. Mientras más oramos por ellos,
más nos acercamos a Dios, más llega su gracia a nuestras vidas, más nos lleva al arrepentimiento. Bendito mi Dios, que permite que tengamos a veces estos dolores, que nadie se los desea a nadie, pero que en momentos así de difíciles, cuando nos ha tocado perder a un familiar, es cuando más sentimos la necesidad de Dios. Es una oportunidad gigante que nos da de arrepentirnos, de corregir el camino. No. Día de Muertos no, Día de los Fieles Difuntos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Muchachos, nos corresponde a nosotros, ya se inculturó el Evangelio, nos corresponde hacerlo vida. Lo que en verdad es Evangelio, no lo que nos han hecho creer y lo que hemos heredado de generación en generación. Sí, también la abuelita cree en eso del ojo, también la tía nos hace la limpia con el huevo, pero eso no es parte de nuestra fe. Eso también son creencias que nosotros no compartimos, pero eso será motivo de otra charla. A lo que vamos con esto es que no porque alguien nos diga significa que es lo correcto o es lo que la iglesia dice. Para descubrir qué es lo que dice la iglesia, hay que ir a los documentos de la iglesia. Y el catecismo dice esto, ustedes lo van a leer. Y la Sagrada Escritura dice esto también. Vamos a ponerles las referencias bibliográficas para que no quede ninguna duda. Esto, muchachos, esta charla, antes de sentirnos interpelados, de sentirla incómoda, deberíamos de darle gracias al Señor, porque nos está mostrando esto que tal vez durante tantos años estuvo oculto en nuestro entendimiento. Qué mejor momento que aquí en plena pandemia, cuando después de habernos cerrado los templos buen rato, hemos vuelto a la Eucaristía en muchas ciudades de México, pero también en otras, se han vuelto a cerrar. En estos momentos en que ya hemos visto que la Eucaristía no la tenemos segura, es cuando más debemos de agradecer que el Señor nos lleva a vivir esta segunda oportunidad, este segundo comienzo. No desaprovechemos esta gracia tan grande de poder reanudar nuestra vida espiritual, de poder renacer como hijos de Dios, volver a nacer, como diría, como eso que no entendía Nicodemo, que el Señor le decía, tienes que volver a nacer. Es esa oportunidad que nos está dando ahorita también. Volver a nacer en nuestra fe, volver a nutrirnos de ese alimento tan grande, que es la palabra de Dios, que es la Eucaristía. Volver a nutrirnos de esa devoción tan grande que sí nos heredaron nuestros familiares, nuestras abuelitas, la devoción a la Virgen María. Pero en estos tiempos, en que también la Santa Muerte, mal llamada Santa Muerte, satánica muerte, ha llegado a tantos hogares y ha venido a querer suplir esa devoción mariana, no podemos seguir celebrando la muerte. En un país de tantos muertos por la violencia y ahorita por esta pandemia, la muerte no es algo que se celebra la vida, no se celebran los abortos, se celebran esos niños que han nacido en contra de todo pronóstico. Se celebra que tú le digas al Señor, porque el Señor ha venido a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esa vida se vive solamente a la luz de Dios. ¿Qué te recomendamos? ¿Qué te recomendamos? Primero, en cuanto a Halloween, evitar participar y formar parte de esta fiesta, obviamente, no disfrazarnos, no repartir dulces, no pedir dulces, y apartarnos de este ambiente, de este espíritu de muerte, destrucción, oscurantismo, hechizos, todo eso. No estar en ese ambiente, sino todo lo contrario, lo que nos lleva al segundo punto. La reparación. Ante tantas ofensas a Jesús sacramentado, nosotros adorarlo. Si es posible, ir a un templo expiatorio, si es posible hacer una vigilia de adoración con sus medidas sanitarias que corresponden, lo que sea que podamos hacer para reparar por todas aquellas personas que en esos días, en esas horas justamente, están ofendiéndolo. Y después vamos al tercer aspecto, que es el del ayuno y la oración.
Bien decía nuestro Señor Jesús, hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Si en tu familia, si con tus seres queridos, este espíritu del Halloween, esta ansia, hambre de vivir esta festividad como el mundo la marca, es muy fuerte, muy arraigada, ayuno y oración. Los satánicos también ayunan. Una vez Frank Morera se encontró con una persona en un vuelo. Entonces en el vuelo, cuando le ofrecían comida, la otra persona no quiso comer porque estaba ayunando. Entonces Frank Morera le pregunta si es católico y esta persona le responde que no, que es satánico. Y que los satánicos también ayunan, que ayunan para que caigan los sacerdotes. Los satánicos ayunan durante todos estos días, semanas, unas 4 o 5 antes, para prepararse para el Halloween. Nosotros, en reparación, dando un no a mi sí y un sí a mi no, ayunando a pan y agua, ya sea un viernes, un miércoles, pero sí ofrecer un ayuno, si se puede ese día, que mejor, por la conversión de estas personas. En cuanto a Día de Muertos, ¿qué vamos a hacer en cuanto a Día de Muertos? No nos malinterpretes, no tiene nada de malo comprarle flores a nuestros fieles difuntos. Al contrario, es muy bonito, solo que es cierto que sirve mucho más la oración que esas flores. Siempre una cosa debe de ir, las flores deben ir acompañadas de la oración, si no, efectivamente no servirían de nada. Pero si vamos a recordar a nuestros familiares que recientemente acaban de fallecer, podemos hacerles un homenaje, pero no con no con un sentido espiritista pensando que va a bajar el alma de la abuelita y se va a comer ese molecito, se va a fumar ese cigarrito o se va a tomar ese tequilita. No pensando eso, sabemos que nosotros católicos no creemos en eso. No con ese sentido espiritista, sino en verdad de orar por su alma, para que el Señor lo lleve a su eterna gloria. Día de Muertos no, recordamos, Día de los Fieles Difuntos. Entonces, tenemos esas recomendaciones en cuanto al Halloween y en cuanto al Día de Muertos, para contrarrestar, para reparar también estas recomendaciones. Importante, muchachos, esto también tiene mucho que ver con la liberación. ¿Podemos tener contaminación espiritual? Sí. ¿Podemos no tenerla? También. Esto no son ciencias exactas, el mundo espiritual, pero es necesario que si en este momento nosotros sentimos una necesidad de renunciar por completo a estas prácticas y a esta vivencia de estas festividades, en unos minutos va a venir, ya en este momento ya, va a venir un misionero a ayudarnos con una oración de renuncia. Bien importante, la renuncia tiene que ser de corazón. Si de pronto hay algunas cosas que están causando conflicto, algunas dudas, te vamos a dejar en la descripción del video links donde puedes profundizar en estos temas. Pero que no sea el no voy a renunciar porque me gusta, que la respuesta, que el motivo de nuestra acción no sea porque me gusta o porque no me gusta. Como dijimos al principio de la charla, el amor es lo que debe primar. Y sabemos que el amor propio, el amor de sí mismo, no es un buen parámetro para medir lo que es bueno o no para nosotros. Te invitamos a que si en tu corazón hay una necesidad de renunciar, que lo hagas en este momento. Te invito a que te dispongas donde te encuentras y que vivas esta oración. Ahora los invitamos a que se dispongan con todo el corazón porque vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle al Señor, a la Virgen María, al Espíritu Santo para que hagamos una oración en donde vamos a renunciar completamente a estas prácticas. Los invito a que en un momento cierren sus ojos, que pongan sus manos en posición de recibir. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que venga en este momento a saciarnos, a llenarnos, a iluminarnos, a transformarnos. Vamos a hacer esta oración, la vas a ir siguiendo en tu corazón, pero la vas a hacer con fe, no va a ser simplemente repetirlo, sino vivirlo.
y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a seguirlo clamando, seguirlo invocando, y con este canto vamos a pedirle que venga a nuestras vidas. Ven Paráclito, ven Consolador. Ven Paráclito, ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, pasa sobre cada uno de nosotros, con tu luz, con tu gracia, con tu unción, pasa liberando el entendimiento, fortaleciendo la voluntad. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, danos a saber la verdad, tú que eres la fuente viva del amor. Ven. Ven Paráclito, ven Consolador. Sabemos que solos no podemos, por eso te invocamos, te llamamos, porque te necesitamos. Y en estos momentos, ahí con tus ojos cerrados, vas a ir recordando todos los puntos que a lo largo de esta charla se trataron. Todos aquellos puntos en los cuales te has sentido identificado, y quizás por ignorancia has participado de estas fiestas. En estos momentos te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la gracia de tener el entendimiento iluminado, de tener en el corazón esa certeza de saber que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, y danos la gracia de poder renunciar, de ir definitivamente cortando con todas esas cosas que nos alejan de la verdad, que nos alejan de Jesús, que es la vida. Pasa, mamá, sobre cada uno de nosotros. Pon tu mano en nuestro corazón, mamita, y arranca de nuestro corazón aquellas cosas, prácticas, creencias que podamos tener arraigados. Arráncalo, mamá, de raíz, para que no le demos ningún culto al demonio, ningún culto a la muerte, sino que nuestro corazón esté totalmente lleno del Espíritu Santo, del Espíritu del amor, del Espíritu de la vida, del Espíritu de la verdad, y de tu presencia, mamá. Con tu amor pasa, mamá, quitando, sanando, liberando nuestros corazones de todas aquellas prácticas, de aquellas creencias. Y yo te pido que traigas a tu mente a la Virgen María y ve cómo ella va tomando tu renuncia y toma esa decisión de ir a partir de ahora haciendo el firme propósito de ya no celebrar más estas fiestas y hacer el propósito ahora de reparar el corazón de la Virgen María y el corazón de Jesús, porque hoy Jesús en estos tiempos es ultrajado, es lastimado. Por eso, Señor, queremos reparar
Y con esta renuncia, Señor, efectiva y afectiva, queremos, Señor, decirte que te entregamos nuestro corazón, que te entregamos nuestra vida para que sea una reparación hacia ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Díselo desde lo íntimo del corazón. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Te entrego, Jesús, todo lo que quiero, todo lo que tengo, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo Te entregamos, Señor, todo lo que quiero y todo nuestro corazón, que sea solo para ti, que en él no exista ningún apego al mundo, ningún apego a la carnalidad, a las prácticas que el demonio nos presenta, prácticas oscuras, prácticas que nos alejan del amor de Dios. Porque nuestro corazón, Señor, ha sido creado para ti, para amarte. Y hoy queremos, Señor, decirte sí, decirte que queremos amar, que queremos responder a eso para lo que nos has creado, y queremos, Señor, también en esta tarde reparar por los que no te aman, adorarte por los que no te adoran, por aquellas personas que aún te siguen desconociendo y que en ese desconocimiento tuyo siguen ofendiendo tu corazón con estas prácticas. Unge, Señor, este momento, esta charla, los lugares en los que estamos, los equipos en los que estuvimos viendo todo esto, toda esta charla, para que el enemigo no pueda tomar represalias sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos. Y te pedimos que con tu sangre preciosa y en tu nombre, Jesús, esta renuncia quede sellada. Te lo entregamos todo para tu gloria, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Muchísimas gracias por estar esta noche sintonizándonos. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe.